Bona vesprada a tots i a totes i benvinguts a una nova sessió del cicle Intercanvis, Club de Cultura, que el dia d'avui comptem amb la presència de Javier Sáez Castán, dibuixant, il·lustrador, també se pot dir que una mena d'escriptor, d'això parlarem ara, Premi Nacional de Ilustración en el 2016. Antes de nada, gracias por venir, por aceptar la propuesta y por estar aquí. Me gustaría empezar con un aspecto que creo que en más de una ocasión has comentado también en alguna otra entrevista, y es que tu trabajo nace, digamos, como un juego, ¿no? Entonces, el concepto de juego, ¿no? de cómo a medida que nos vamos haciendo mayores, quizá esa parte azarosa o más también divertida, ¿no? Pero sobre todo el entender que puede ser un juego y que el juego hay que disfrutarlo, vamos perdiendo cuán importante es para ti, ¿no? Realmente. En un año que tengo que agradecer al museo y a Castellón el haber podido acercarme con distintas ocasiones, ¿no? Bueno, a ver, tu pregunta, según la hacías, se me han ocurrido dos cosas, ¿no? La primera, cuando dices, me has preguntado si mi trabajo nace como un juego, inevitablemente se me ha ido la cabeza a preguntarme, ¿pero qué es mi trabajo? Porque en realidad tengo mucho más claro el origen con esa dimensión de juego que la propia naturaleza de mi trabajo, porque como tú has dicho, hay algo de escritor, de ilustrador, y no tanto por un afán como de dedicarme a demasiadas cosas, sino porque en realidad son aspectos a los que me he visto llamado, quizá como parte de un juego, ¿no? Claro, ¿qué juego es ese? En origen lo recuerdo como un juego de hacer libros. O sea, es que, claro, aquí es un poco hay que bajar a la planta baja de arqueología, porque en realidad esta costumbre me viene desde antes de tener recuerdos. Hacía libros con el mismo sentido que podía estar jugando a los indios y vaqueros o cualquier otra cosa. Entonces yo creo que eso se me ha quedado, ¿no? Y la otra, como salida que se me ha ocurrido, ¿no? Según hacías la pregunta, es que has relacionado el juego con la diversión, y ahí en eso no me he visto tan identificado, en el sentido en que el juego para mí también puede ser algo dramático. O sea, el juego puede tener muchas máscaras, ¿no? Y desde luego que puede ser divertido, pero puede ser igualmente dramático, inquietante, otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no reniego del humor, que siempre es bienvenido, y confío en que algo de humor haya en el trabajo que he hecho. Sí que lo hay, sí que lo hay. Y efectivamente el tema de la diversión era un aspecto, sí. Pero luego, como comentas, ese lado dramático quizá que viene dado también por el tema de la realidad, ¿no? Sí. Que realmente lo que buscas de alguna manera es intentar entender por una parte, sí, y luego ofrecer, ¿no? Plasmar la realidad. Y ahí a lo mejor ya parte, sí, en ese ejercicio, ese juego, esas maneras, ¿no? En las cuales puede haber o no ese punto quizá más azaroso, sí, o más fantasioso. Sí, cierto. Sí, el punto de partida de la realidad me parece central, lo cual no quiere decir que la realidad sea lo conocido, ni tiene que ver con el costumbrismo o con una aproximación social o cercana a los medios de comunicación. Para mí la realidad también es una imagen temprana. Surge como primariamente la realidad desconocida. O sea, la realidad luego
nos creemos que nos acostumbramos a ella. Y es una especie de ejercicio que le llaman ser adulto, ¿no? Pero en realidad nuestra primera relación con la realidad es a través del misterio, porque eso está en mi recuerdo de niño y creo que esa relación siempre está ahí. La realidad es, en primer lugar, lo que te rodea. Yo recuerdo mi casa como un lugar misterioso, con sus habitaciones, sus armarios. Bueno, entonces, volviendo al presente, sí tomo la realidad como un punto de partida, como una pregunta en el fondo, una pregunta metafísica, que podría decirse, ¿pero esto qué es? Entonces esa pregunta siempre está ahí. Y luego la realidad, también hay estas como convenciones, ¿no?, que oponen la realidad a la imaginación, y tampoco creo que sea necesario, porque uno puede acercarse a la realidad sin descuidar. A través de los sueños también nos pueden abrir las puertas de la realidad. O sea, no creo que sean compartimentos estancos. Y de hecho creo que las dos cosas, hay muchas polaridades que a lo mejor pues no me siento muy cercano a ellas, como pueda ser esta, ¿no?, la de realidad, imaginación. Creo que son a veces a través de lo real encuentras nuevos mundos, o viceversa, a través de la imaginación descubres que la realidad no es lo que te habían dicho. Entonces, podríamos decir que más que esa parte de realidad, imaginación, sería más un juego, y no un juego como tal, pero entre lo verosímil y lo inverosímil. Bueno, la verosimilitud para mí es una estrategia. O sea, tú puedes intentar hacer algo verosímil como una forma de presentarlo al público. Puede ser un hecho insólito que tú quieres disfrazarlo de verosimilitud, o al revés, o puede ser algo muy pegado a lo cotidiano, que quieres darle una apariencia nueva, ¿no? Yo insistiría en esa especie de dialéctica o de juego entre lo cotidiano, lo que nos rodea, y lo sorprendente, digamos, ¿no? Quizá aquí, claro, el público siempre es muy amable de acercarse a venir, y también está mi pregunta, ya que se llama intercambios, ¿no? Pues yo también pregunto. Claro, quizá el público conoce, no sé si conoce mi trabajo. A propósito de tu pregunta, pues mencionaría el Animalario Universal del profesor Revillot, también por el hecho de que ha estado expuesto en este museo, como un ejemplo de este ejercicio de ir y venir entre la realidad y la fantasía, puesto que es un libro donde, a partir de animales estrictamente, digamos que estaban en el arca de Noé, animales reales, pues el libro plantea la posibilidad de mezclarlos, y entonces vemos cómo se transforman en animales nuevos. Ese ejemplo serviría para ilustrar esa relación entre realidad y fantasía. Que de alguna manera lo que estás provocando ahí también es un sentido del extrañamiento, ¿no? Sí, justo. Ahí creo que es una palabra muy acertada para mí, y el extrañamiento que no tiene que ver con alejarnos de la realidad, sino todo lo contrario. O sea, para mí el extrañamiento es cuando realmente miras, abres los ojos y dices, ¿esto qué es? Una pregunta que ya he hecho antes, ¿no? Precisamente a veces lo ya sabido te va inmunizando contra la realidad y dejas de verla. Entonces ese extrañamiento me parece incluso más como
necesario para mí que la propia idea de juego. Sí. Bueno, y haciendo un poquito ese ejercicio arqueológico, nos retrotraemos un poquito hacia el pasado, sí, para intentar ahondar en la decisión o el camino que vas tomando, ¿no? El enamoramiento, me imagino que sentiste hacia el dibujo, ¿no? Sí. Hacia la ilustración, el por qué decidiste que ese era tu camino, ¿no? Que era tu manera de expresarte y la manera en la que tú querías estar en el mundo. Bien, a ver, aquí vuelvo, la de cal y la de arena, aquí vuelvo al cuestionamiento en el sentido en que no es una decisión que yo haya tomado. ¿Por qué? Precisamente por haber sido una decisión, un punto de partida. O sea, entendemos que la decisión hay un antes de decidir, ¿no? Por ejemplo, yo digo, voy a sacarme el carnet de conducir, recuerdo esa decisión. O voy a hacer, no sé, un viaje, pero no decidí que iba a dibujar porque ya estaba dibujando. Es literalmente, o sea, nunca hay esa decisión. Hay siempre, creo que es como una manera de estar en el mundo, no sé. Entonces no es algo que haya decidido. Y por otra parte, tampoco lo considero una forma de expresión. ¿Por qué? Pues porque no trato de hablar de mí. Me interesa la realidad, algo que me interroga, que no sé lo que es. Y puede que alguien pueda sacar conclusiones sobre quién es este hombre o qué hace, y es legítimo, pero en realidad no es algo que me interese especialmente porque tampoco es parte de ese extrañamiento. Si yo quisiera expresarme sería porque sé varias cosas, unas cosas sobre mí que quiero dar a conocer y no me ha ocurrido esto hasta el momento. Entonces se podría decir que lo que estás haciendo es un constante aprendizaje. Sí, eso me gusta. Ojalá quisiera. Sí que me he encontrado, de hecho ahora mismo, en la situación de que tienes que empezar otra vez, porque no tengo una relación, no me siento un profesional, me siento, como tú decías en tu primera pregunta, tiene algo más de juego. Entonces, la profesionalización, me pregunto, a veces me han hablado como profesional y digo, no sé exactamente de qué, ¿no? Sí, hay un aprendizaje que voy a poner un ejemplo, porque si no puede quedar un poco abstracto. En distintos, durante un tiempo y por circunstancias, también por haber sido padre, me he dedicado a hacer libros para niños, pero es algo que me ha surgido, ¿no? Luego mis hijos han crecido y me encontré que ya no, el traje de ilustrador de niños me resultaba ya ajeno, ¿no? O sea, me gusta mucho que los niños vean mis libros, ¿eh? Y ahí sigo pensando que son grandes, como me interesa su mirada, ¿no? Pero dejé de ir a las ferias de libros para niños, etc. Entonces empecé a hacer otro tipo de libro, pero luego también ha habido otro momento que he visto que al libro le faltaba algo, porque claro, el libro tiene una gran ventaja en el sentido en que llega a mucha gente, eso es maravilloso, pero lo que llega no es exactamente lo original, entonces llega una proyección, y quizá en este momento tan condicionado por el mundo digital echaba de menos la presencia del objeto. Entonces ahí hay un nuevo aprendizaje. Entonces vuelvo a hablar ahora del museo, de este museo en el que estamos, que pues ha sido una oportunidad magnífica para mí poder trabajar en el proyecto El Ojo del Calamar, que ha sido un encargo del museo como un montaje para el ascensor. Y digo que ha sido maravilloso por ese aprendizaje también, porque es otra manera de
de estar con el público, y ya no es un libro, es no sé cómo describirlo, un artefacto. Y también por eso mismo en este momento concreto, estoy muy interesado por la presencia de los dibujos. La presencia en un sentido. Cuando una imagen entra en un archivo y se convierte en píxel, de alguna manera queda congelada, porque se pueden hacer muchas copias y es esa misma imagen, ¿no? Pero algo que me interesa mucho del dibujo actualmente es el aspecto material y la acción del tiempo. De hecho, que estoy dibujando de tal manera que mis dibujos de hace un año parecen más viejos que lo que hay en esta sala. Porque, bueno, eso ya sería... Es un trabajo nuevo y, por tanto, les estoy hablando de algo que lo veo, por mi parte, muy poco considerado, porque les estoy hablando de algo que no han podido ver. Pero bueno, creo que me entienden. Me interesa acercarme a la experiencia de lo vulnerable, como nosotros mismos, y eso lo consigo mejor a través de un dibujo que tiene un soporte físico. Y un poco para cerrar y volver a tu pregunta, efectivamente en ello ha habido un aprendizaje, o hay un aprendizaje, puesto que significa nuevas formas de dibujar, otro formato, otra técnica, todo es diferente. Ahora dibujo en la pared, antes dibujaba en la mesa, muchos cambios. Sí, porque efectivamente a lo largo de tu trayectoria has mencionado esos libros ilustrados, ¿no?, infantiles. Sí. Luego también has ilustrado algunos clásicos, sí. De autores como pueda ser, no sé, Singer o, bueno, muchos otros. Has hecho obra propia, sí. pero como autor, no como dibujante, que esto también me parece curioso, ¿no? Sí, Dos también. colaboraciones que has tenido, una con Paula Oladell, que es un magnífico también ilustrador, y otra con Manuel Marsol, que también es maravilloso. Sí. Entonces, por ejemplo, en estas dos colaboraciones, ese papel más de autor del texto, de la idea, y no en tanto del dibujo, ¿cómo ha sido, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, pues ha sido maravilloso por muchos motivos, y quiero relacionarlo también con la cuestión con otra pregunta que me hiciste, ¿no? Sobre la necesidad de expresarme. Y creo, como dije en ese momento, no estoy tan interesado por expresarme como por abrir puertas o asomarme a otros mundos. Entonces, una manera de hacerlo ha sido precisamente pues a través de las imágenes de otros artistas, que además, bueno, pues me gusta mucho su trabajo, como es lógico, y entonces me ha gustado mucho esa posibilidad de ser distintos autores, y la mejor forma de ser otro autor es que lo haga otro autor, o sea, parece que es más sencillo. Entonces es como hacer un trabajo en el que me reconozco, pero al mismo tiempo también me produce ese extrañamiento, porque está apareciendo desde otras imágenes que a mí me han, no sé, yo he sido el primero en sorprenderme, ¿no?, al ver una historia mía con sus imágenes. Y además hay otra condición dentro de este aprendizaje que también has aludido. Está el hecho de eso, aprender a trabajar de otras maneras, trabajar con otras personas y entrar en otras situaciones, porque la situación arquetípica del artista parece que es la soledad, el estudio, y no reniego de ello, es necesario, pero es muy enriquecedor. Ha sido para mí trabajar con estas dos personas, grandes ilustradores. Así que bueno, pues sí, sería
O sea, tampoco es que tenga un ánimo experimental de estar haciendo, ahora voy a hacer un libro con la mano izquierda, ahora voy a hacer un libro con la luz apagada. No hay eso, pero sí que cuando surge el impulso, la necesidad de... Entonces, pues es lo que más me atrae, sí, ciertamente. Y luego, por ejemplo, hay otro trabajo que a mí particularmente me encanta, que es Extraños, ¿no? Que encima lo enlazamos también con todo esto del extrañamiento, ¿no? Pero Extraños quizá también es como, no sé decir tu trabajo más extraño, valga la... que bueno, ahí haces una especie de coqueteo con la novela gráfica, ¿no? Con el cómic, ahondando en aspectos, te inspiras mucho en el cine de serie B, ¿no? Digamos, de una época determinada, con un homenaje a Vincent Price por ahí, ¿no? Me gustaría también eso, ¿cuál fue la génesis, ¿no? El porqué de este trabajo? Sí, bueno, a veces cada libro viene como por caminos muy diferentes. Por eso insisto en que no me considero un profesional, porque la profesionalización en cierto modo es una anticipación. Por decir algo, un panadero es profesional en el sentido en que sabe a qué hora va a tener el pan listo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de mis trabajos compruebo que no hay una horma, no hay un patrón, ¿no? En el caso de Extraños es un libro de transición entre esa etapa más de libro infantil y ya digo, mis hijos se hicieron mayores y en cierto modo era el público al que yo quería dirigirme. Y entonces hay un cambio. ¿Qué ocurre? Que los primeros borradores de Extraños tenían 2 o 3 años antes, era un libro infantil. O sea, hay un volantazo. O sea, la historia, algunos proyectos en los que he trabajado han podido avanzar a lo largo de 10 o 20 años o incluso más. En el caso de Extraños, pues puede ser un libro que se va desarrollando durante 6-7 años, primero como libro infantil, luego eso lo rechazo, o sea, normalmente los trabajos míos habitan en carpetas donde se asoman y vuelven a entrar, se asoman y vuelven a entrar. Y Extraños, pues después de esa primera génesis, vuelvo al mundo del cómic, de niño había hecho cómics, y decido hacer un libro con un ritmo muy estricto. O sea, cuando yo trabajo muchas veces sí que construyo leyes. Leyes, quiero decir, que en vez de decir, bueno, pues si me ocurre esta historia voy a contarla, ¿no? Trabajo de otra manera, un poco más como estos del método Ulipo, de estos autores franceses. Igual digo, voy a hacer 3 historias, cada una tiene 10 páginas, cada una tiene un color, y cada una va a empezar así y va a terminar así. De manera que es como si fuera la música serial. Hay un orden abstracto, muy nítido, y luego viene la historia. O sea, parece que el público está más pendiente de la historia, pero a lo mejor yo sabía que iba a haber 3 monstruos de 3 colores, que tienen las mismas páginas, etc. Luego esto lo trasladé al cómic y bueno, como dices tú, con esa apelación a la serie B, que realmente esto sí que yo creo que sería algo que también me interesa mucho, que es relacionarme con los lectores a través de la memoria. Es decir, cada uno de nosotros, hay una especie de metáfora, nuestra memoria es un museo, ya que estamos aquí, es un museo en un doble sentido. En el sentido en que hay imágenes y están guardadas, ordenadas. Es decir, todos nosotros, a medida que nos
los niños tienen una memoria más corta, pero bueno, todos hemos podido leer cómics, ver películas antiguas, modernas, o bueno, jugar a un videojuego o cualquier cosa. Un museo también nos muestra con muchas capas temporales, ¿no? Entonces, a mí esto es algo que me ha gustado en distintos momentos. Jugar con el lector en el sentido en que le estoy ofreciendo un libro que puede ser de esta época o puede ser de hace 30 años o de hace 100, y el lector de alguna manera reconoce esas fuentes y entra en el juego, o al menos esa es mi intención, ¿no? Que pueda participar de ese juego, de viaje, un poco un viaje por el tiempo, ¿no? Precisamente con Animalario parece, ¿no? Sí. Iba a decir la palabra catálogo, pero bueno, sí. Del siglo XIX, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, un manual de botánica o de... Sí, el Animalario es un experimento que como su primera manifestación, pues yo tenía 13 o 14 años, ya tengo un animalario muy sencillo que hice, pero donde los dibujos ya eran dibujos decimonónicos, porque pues en mi casa había algunos libros antiguos y me interesaba mucho, ¿no? Este misterio que tenían esos libros. Entonces, en el Animalario Universal, pues llevamos Miguel Murugarren, que es el coautor, el responsable del diseño, pues llevamos ese juego casi hasta el límite, porque en todo momento, o sea, nosotros, como conté antes, el juego empieza por poner unas leyes. Entonces, no es, somos autores de este libro, ¿no? El juego existe el profesor Revillot, vive en Basilea, vive en el siglo XIX y nosotros somos sus empleados. O sea, el juego era implícito. Siempre tuvimos claro que era un libro del Instituto Revillot. Entonces viajamos a Bolonia a ver si encontrábamos su editor y habíamos hecho unas tarjetitas muy antiguas que ponía Instituto Revillot, y entonces ya cuando por fin tropezamos con un editor que le interesaba, siempre le dijimos que todo teníamos que consultarlo con el profesor Revillot. Nosotros estábamos detrás, o bueno, mejor, el que estaba detrás era él. Y entonces ese juego es inseparable del libro. Luego ese juego tuvo me hizo un regalo, por decir así. Y es que, esto es una anécdota que ya he contado alguna vez, pero bueno, la vuelvo a contar. Mi mujer es profesora en un instituto y acabábamos de llegar a ese pueblo donde estaba trabajando, y mi mujer se ocupaba de la biblioteca, y entonces pues había una serie de profesoras que estaban organizando una semana del libro fantástico, y entonces una de ellas, muy ingenuamente, le dice a mi mujer: pues te voy a traer un libro que tengo yo antiguo en casa de animales fantásticos, un libro muy curioso. Y entonces ella estaba persuadida de que era un libro del siglo XIX, y cuando, claro, mi mujer lo vio, dijo: pero si esto lo ha hecho mi marido, ¿no? Entonces por eso digo que fue para mí el momento como de mayor satisfacción, ¿no? De haber conseguido hacer un libro realmente del siglo XIX, ¿no? ¿En qué punto, digamos, temporal te encuentras? Sí, pues no es algo premeditado, pero luego un día me di cuenta que hay una continuidad. O sea, el Animalario Universal es un libro de finales del siglo XIX. 20 años más tarde
hicimos el animalario vertical, que han pasado 20 años, o sea, es como si un mundo paralelo, ¿no? Y entonces eran los años 20, luego hay trabajos como extraños que son como de los años 50, y ahora estoy haciendo unos dibujos que realmente son como de los años 70. Entonces me pregunto qué ocurrirá cuando me alcance al tiempo real. Eso me da miedo. Bueno, y precisamente aprovechando que contamos en el Museo de Bellas Artes ahora en estos momentos esa pieza, ¿no?, del trimestre, ese El ojo del calamar, pues conocer un poquito también de dónde surge la idea, ¿no? Sí. Realmente. Bueno, pues eso es una feliz oportunidad, como decía, y se la debo bueno, a Germán, al director del museo, y también a ciertas circunstancias como haber expuesto aquí creo que fue en mayo. Sí. Y entonces pues ya pude conocer el museo, además a través de este libro del animalario, y bueno, pues ya pudimos contactar y conocer el proyecto de convertir el ascensor en un espacio expositivo, ¿no? Que me pareció algo fabuloso, ¿no? Porque, bueno, yo creo que a mí me gustan los artilugios de las ferias, estas cosas, ¿no? Entonces, hacer algo especial para un ascensor me parece que tenía algo de atracción de feria, algo que, por otra parte, no deja de estar en un museo, o sea, tiene esas dos caras, tenemos esa solemnidad que inspira un museo, pero también pues eso, la posibilidad de hacer un artefacto, pues no sé cómo decirlo, de feria, digamos, ¿no? Bueno, entonces, esa era la propuesta, pero claro, luego, ¿de dónde surge una idea? Realmente es algo un poco misterioso. Porque, bueno, estaba trabajando en otro proyecto, en otra idea, y pum, de repente se cruzó esta. Y no sabes cómo, pero de repente entiendes que encaja muy bien. Porque el ascensor tiene un aire muy marinero. O sea, es como si... A mí me recuerda a un navío antiguo. Pero en un ascensor lo fundamental es el movimiento, ¿no? De subida y bajar. Entonces, claro, un artefacto marinero que sube y baja es un submarino, es un batiscafo, ¿no? Ahí ya tenía, o sea, pero esto parece muy, muy racional, pero no es algo que te lo plantees, sino que es algo que surge. Mi trabajo son cosas que aparecen. Y entonces surgió la idea de dibujar este calamar que de alguna manera tiene dos movimientos, uno de subida y otro de bajada. Entonces ahí ya surge el artefacto de hacer una rueda de timón. No sé si todos han subido en el ascensor y lo han podido ver. Si no, pues que luego bajen, luego pueden bajar y comprobarlo. Entonces, esta rueda de timón pues tiene dos posiciones. En una pone subir y en otra bajar. ¿Qué ocurre? Que de esa manera el calamar se está dando la vuelta. Entonces, bueno, me da la impresión de que es una pieza que he conseguido algo. Y es que me cuesta mucho más explicarla que verla. O sea, cuando la ves es muy sencilla. Yo creo que no necesita muchas explicaciones. Pero creo que tiene como mucha... no sé cómo decirlo, mucho desarrollo para mí, ¿no? Entonces, claro, perdón si me cuesta un poco, me cuesta más explicarla, ya habríamos subido y bajado 5 veces. El caso es que el ascensor, el ojo del calamar, que es como se titula, pues es un conjunto de 5 imágenes que de alguna manera se convierten en un retablo que instalado en el ascensor,
son redondas como las escotillas de los barcos y por ahí lo que estamos viendo es un calamar. Claro, lo que pasa es que hay una narrativa, porque a lo largo de esas 5 imágenes vamos a ver cómo hay 2 sentidos muy diferentes. En uno el calamar sube de las profundidades como un pescado, lo han atrapado. Entonces hay 2 protagonistas, los marineros que lo han atrapado y el calamar. Pero cuando le damos la vuelta al timón, entonces vemos que es el calamar el que se los lleva a las profundidades, ¿no? Entonces, de repente encontré que no solamente hay un viaje submarino, sino que está el dramatismo de ganar y perder, vivir y morir. O sea, es como subir y bajar también tiene el significado del circo romano, ¿no? Del juez que te da la vida o te la quita. Así que de repente vi que era una pieza muy dramática y que también puede tener una lectura muy actual en el sentido... Bueno, claro, yo estoy un poco en contra de que el artista dé las lecturas de sus obras, pero son cosas que a mí se me han ido ocurriendo. El ojo del calamar empieza en una situación de dominio sobre la naturaleza, porque el calamar parece que es un pescado, pero de alguna manera es tan monstruoso y es tan grande que tú lo estás viendo y sabes que eso va a acabar mal. Entonces, claro, es un poco como nuestra relación con la naturaleza. Nos creemos que está a nuestra disposición. Oía en la radio, hoy o ayer, la isla esta de plástico que hay en el océano, de no sé cuántas veces Francia es. Eso es una monstruosidad. Entonces, creo que en el fondo también estoy hablando de eso, ¿no? de esa relación tan absurda, ¿no? que nos permite tomar al calamar como si fuera algo inofensivo y ese calamar hay que tratarlo con mucho respeto, ¿no? Pero bueno, eso es una posible... Eso se me ha ocurrido a mí mirándolo. y nada, y también quería, para no... También lo interesante es que el público haga sus lecturas, es decir, es algo que a mí me interesa mucho saber qué piensa la gente que ve algo. Y yo, bueno, en cuanto al proceso, está atravesado por estas ideas que estoy contando, ¿no? Y también tiene mucho que ver con el animalario del profesor Revillot, mucho, por la época. Ahí hay una vuelta al siglo XIX, a estas novelas de Julio Verne. Sí, que también tenía ese optimismo que había en el siglo XIX, ¿no? De que la naturaleza estaba a nuestro alcance para hacer con ella lo que quisiéramos. Creo que hoy lo vemos de otra manera. Y también está este mecanismo del animalario de combinar imágenes, porque el ojo del calamar es el resultado de combinar unos cuantos franjas de dibujo que se han mezclado. Y por último está el componente de invitar al público a que juegue, ¿no? O sea, este timón da la posibilidad de manejarlo y entonces te sientes invitado a ver qué pasa, ¿no? Es algo que me gusta. De nuevo, tiene que ver con el juego, algo que estaba en tu primera pregunta. Sí. Pero no es un juego al que yo solo juegue, sino que es un juego también para el que lo... Sí, hay un juego de interacción. Sí. Y precisamente en ese juego de interacción, una lectura que yo, al ver la obra también me ha venido, pues son esas posibles reminiscencias literarias. Has mencionado ahora a Julio Verne. Sí. Y me interesa ahondar un poquito también en esas posibles lecturas que has desarrollado a lo largo de tu vida, si te han influido mucho, no, a la hora de construir, ¿no? Sí, tu mundo. Sí, por supuesto. Antes hablaba de la memoria como un museo, ¿no? Pero no solo es una pinacoteca, habría que hablar de un museo donde se proyectan películas, también es biblioteca. Es decir, todos estos lenguajes en nuestra memoria están mezclados. Hay anuncios, hay libros, hay de todo, ¿no? Y realmente
la memoria es algo que es algo que no se puede disociar de nuestra propia conciencia. O sea, somos nuestros recuerdos y mi trabajo surge desde lo que está ahí. El soporte literario, el soporte visual, no me siento muy cercano a los impresionistas, por ejemplo, ¿no? Porque tienen esa idea un poco ingenua, ¿no? De como que si el artista solo fuera un ojo. El ojo, no sé cómo le llamaban, pero creo que el artista no solo es un ojo, para empezar, porque el artista es una persona, y la persona no es un ojo, sino que tú llegas a una obra con un conocimiento de las cosas, que ese conocimiento te puede acercar a la obra, pero al mismo tiempo la obra lo puede cuestionar. Entonces, yo no puedo, o sea, no solamente... Claro, hay ideas que para mí han contribuido a sembrar confusión, ¿no? Por ejemplo, el propio concepto de estética. Estética es una palabra que procede no sé en griego cómo se pronuncia, aesthesis, que es sensación. Entonces parece que la estética surge de la sensación, de un estímulo sensorial, y de alguna manera oculta el misterio de la obra de arte, que no es tanto una sensación, sino realmente es algo que aparece, y aparece en tanto la miras y tanto la miras con toda tu persona. Sí, con tu experiencia. Tu experiencia, de alguna manera la obra es eso que resuena cuando la miras. No creo en el ojo ese ingenuo, como un ojo... ni siquiera los niños enseguida están acumulando memoria. Y bueno, cuando te concedieron el Premio Nacional de Ilustración en 2016, una de las cosas que el jurado destacó es tu capacidad para construir mundos, ¿no? Entonces, esto bien... Eso sí me gusta, me parece... Bueno, pues siempre que alguien da una opinión, yo no lo he dicho, pero no me interesa, aunque no sé muy bien esos mundos. Claro, serían mundos desde lo real, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que hay algo de eso que me interesa más acceder al mundo que hablar de mí. Aunque no lo parezca. y entonces, para mí, los libros o los dibujos son una manera de intentarlo. Y eso, pues, en realidad, yo creo que son esfuerzos por hacer visible el mundo. Más que un esfuerzo fantástico hacia lo fantástico, ¿no? De crear como otros mundos, es un esfuerzo porque el mundo se vuelva a presentar una y otra vez. Sí, como incluso de reinterpretar, ¿no? Sí, o sea, es como un eterno volver a emerger. Y creo que eso también es el arte, es esa aparición del mundo una y otra vez, con una cara diferente. Bueno, yo creo que con esta reflexión nos quedamos por ahora. Sería el momento, ¿no?, de micro abierto, de interacción con el público. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, pues que aproveche ahora, que tiene a Javier aquí a su disposición, y que le pregunte algo. Quería saber un poco el proceso detrás del libro que acaba de aparecer, o que no hace mucho que ha aparecido, que se llama Un par de ojos nuevos, porque, como has comentado, que habías hecho un proceso a dos con Manuel o con Pablo Lely también, en este caso es a tres, si no me equivoco, con Manuel Marsol de nuevo y Helen Duty. Entonces, creo que seguro que hay alguna historia interesante detrás. Bueno, sí, el hecho es que cada libro parece que tiene
una forma de presentarse. Es decir, que no hay un proceso que se repita, ¿no? Y este ha sido bastante curioso porque haré un poco el resumen. Como decía, hace años que yo no hago libros para niños, pero conozco a Ellen Duty hace tiempo. Me parece que es una escritora y editora que tiene muchas cosas que contar, siempre me ha gustado escucharla. De hecho, ella presentó el libro Museum. Y bueno, pues tenemos esta amistad que surge de estos encuentros, ¿no? De distintas ferias, encuentros diversos, ¿no? Bueno, el caso es que Ellen me propuso ilustrar su texto, que se titula así, Un par de ojos nuevos. Y me dijo, hombre, me vas a decir que no porque creo que estás haciendo otro tipo de cosas. Y bueno, el caso es que leí la historia, me gustó y sobre todo me gustó que es una historia que ocurre en un teatro de marionetas. Entonces, esto era algo que a mí me ha despertado siempre curiosidad, me ha interesado el mundo este de los juguetes, y había visto unos dibujos de Manuel Marsol también con ese tema. Entonces, como me gustó mucho trabajar con Manuel y andábamos pensando hacer algo, pues fue como una oportunidad, ¿no? de subirnos al barco y hacer este trabajo. Pero como decía también, el trabajo muchas veces surge, lo primero que surge es proponer unas leyes. Y más en un caso donde íbamos a trabajar dos ilustradores, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace eso? Lo primero es decir, ¿qué aporta eso? ¿Qué posibilidades tiene? Entonces, ¿qué ocurre? Es una historia muy sencilla para niños. Los protagonistas son muñecos, pero no cualquier muñeco, sino muñecos muy diferentes. Hay un muñeco de peluche, un muñeco de madera, un muñeco, etcétera, ¿no? Y además los muñecos son de épocas y lugares distintos. Entonces, claro, en esa diferencia tan grande de los muñecos es donde vimos una oportunidad. Manuel dibuja unos y yo dibujo otros. Entonces tenía todo el sentido, porque es como si cada uno, imaginen un teatro de títeres, yo manejaba dos y Manuel otros dos. Entonces, eso le vimos mucho sentido. Un quinto muñeco lo haríamos a medias y entonces estaba otra regla del juego, es que cada uno vive en una ciudad. Él vive en Madrid, yo vivo en Altea. Y lo que nos planteamos es que teníamos que ejecutar el libro como si fuera el tiempo del teatro. En el teatro no es cine donde se repiten las tomas, sino que hay algo directo, presencial. Entonces dijimos, nos vamos a reunir y cada dibujo va a ser una toma auténtica. O sea, es como si vamos a ver cómo surge el cuento. Entonces la propuesta era como muy atrevida en el sentido de hacer el libro muy rápido, sin descuidar la calidad. Entonces Ellen nos buscó un alojamiento en Albarracín en enero, o sea que hacía frío, y ahí estuvimos unos días y ahí ya planteamos toda la construcción visual. Y en una segunda encuentro, meses más tarde, en mi casa, pues ejecutamos los dibujos, pero con esta inmediatez. O sea que tenía el carácter propio del teatro de marionetas, en que cada uno manejaba unos muñecos y los íbamos a poner como en el teatro sin el típico proceso de bocetos, repeticiones. Entonces fue un trabajo muy fresco y rápido. Y bueno, en esto que preguntaba Eric, del aprendizaje, claro, tuvo muchos elementos de aprendizaje. Pero el aprendizaje empezó por plantearnos cómo vamos a hacer esto. Ese fue el aprendizaje mayor, ¿no? Esto es otra manera de ilustrar. Y bueno, esa es un poco la historia, sin entrar en de qué trata, que eso, pues, bueno, ya está en las librerías el libro, vamos, que lo pueden mirar.
Pues nada, moltes gràcies per vindre a tots. Gràcies, Javier, por estar con nosotros y nos veiem en 2023. Moltes gràcies.